Ahí la estoy grabando de nuevo, ¿ya? Entonces, Que se me cae el internet a cada rato. perfecto, sí, se le Porque escucha me dice, como... le cuento, se nos cortó la luz en la casa. Ya, se le cayó internet, le cuento yo también. Sí. Sí, no le alcancé a escuchar, de hecho. Ya, pero sí, lo voy a grabar, ¿ya? Ah, bueno. Sí, no le Sí, alcancé a se cayó el escuchar. internet. No te escuché, Karen. Como los... Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí también se me cayó internet hoy día, parece que es un problema general de BTR. Ahora me está funcionando, en la mañana tuve que conectarme con el teléfono simplemente, ya. Entonces, tenemos el sistema nervioso, que es comunicación, pero hay un contacto directo y muy estrecho entre la neurona y la célula que va a responder, o el tejido que va a responder, pero en el endocrino puede viajar grandes distancias. Entonces, se necesita de un mecanismo distinto, obviamente, al sistema nervioso. Hay varias formas en cómo las células se pueden comunicar. Y aquí en este esquema aparecen algunas de ellas. Nosotros vamos a mencionarlas solamente. Por ejemplo, en el caso de la comunicación endocrina, que es lo que nosotros vemos acá, hay una glándula, a veces son células, a veces son grupos de tejidos. Nosotros vamos a hablar de glándulas porque ese es el perfil que le da el TEMRE al estudio del sistema endocrino. Pero también hay tejidos, por si acaso, que producen hormonas. La piel, el tejido adiposo produce hormonas. Hay otros más. Pero convengamos que hay una glándula y esa glándula produce un mensajero químico. Ese mensajero químico, en este ejemplo, esas pelotitas rojas, son el mensajero químico, que en este caso en particular son hormonas. Y esas hormonas se vierten a la sangre, pueden recorrer grandes distancias en la sangre, de pronto abandonan estos vasos y llegan a los tejidos que van a generar una respuesta siempre y cuando tengan receptores específicos para esa hormona. Entonces, tal como acá nos dice, en la señalización o en la comunicación endocrina, las moléculas secretadas difunden hacia el flujo sanguíneo y gatillan respuesta en células target en cualquier lugar del cuerpo. Una célula target, una célula blanco, una célula objetivo, será una célula que tiene receptores para esa hormona. Esa es la comunicación endocrina. Esta no las preguntan por si acaso. La paracrina es bastante parecida, pero para células cercanas. De hecho, si descontamos el transporte que hace la sangre en este caso, bueno, tendríamos comunicación paracrina. Si se fijan, es prácticamente el mismo dibujo, solo que sacamos el vaso sanguíneo. La comunicación autocrina es aquella en donde la célula se comunica consigo misma. Ojo que esto pareciera tener poco sentido, pero la verdad es, de las cosas es que sí lo tiene. Para poder entender el sentido que tiene esto, voy a subir un poquitito, ¿ya? Para preguntar esto y para mostrar esto. Y voy a indicar lo siguiente, que también esta célula tiene receptores para esa hormona que está liberando. Por lo tanto, esta célula puede saber se reconoce que está liberando estas hormonas, pero también puede saber cuántas está liberando. ¿Ya? Entonces, claro, esta comunicación, si yo considero esta parte para acá, es endocrino, pero si considero esta otra parte de acá, va a ser comunicación autocrina. La comunicación autocrina, entonces, sirve para tener de alguna manera un control, que la célula sepa cuánta hormona está liberando. Luego está la comunicación sináptica o nerviosa, que es por medio de una neurona, que como les decía, puede recorrer grandes distancias, pero al final se encuentra muy, muy, muy cerca de la célula que va a generar una respuesta. Esa es la comunicación nerviosa. ¿Ya? Y esta es neuroendocrina, la que está acá abajito, la última, que, ojo, es importante cuando hablamos de sistema endocrino, porque, si alguno lo recuerda, nosotros tenemos una estructura dentro del cerebro, el hipotálamo, que produce hormonas, ¿ya? Que se almacenan en la neurohipófisis. Y esas serían neurohormonas, porque son hormonas que están siendo fabricadas por neuronas. Entonces ahí también tenemos nosotros comunicación neuroendocrina. Estos son los sistemas de comunicación y se pueden combinar. O sea, no son excluyentes. Perfectamente podría haber un sistema combinado entre comunicación endocrina y paracrina, por ejemplo, o endocrina y autocrina. Eso podría ocurrir. ¿Ya? Bueno, y acá lo que les decía, que en los insectos
en algunos casos hay otros tipos de hormonas que se llaman feromonas, debatibles todavía en los humanos, ¿ya? O sea, sabemos que existen, pero las funciones parecen haberse perdido. Pero en los insectos, esas hormonas llamadas feromonas actúan a grandes distancias. Aquí tú tienes como una polilla, luna, no sé qué, cuál será la traducción literal, digamos. Tenemos una polilla que está secretando feromonas para atraer a los machos, ¿ya? Y que son capaces de detectar estas hormonas incluso presentes en el ambiente, ¿ya? Ahora, vamos a ver esta parte de acá. Ah, te voy a cambiarlo de acá, si no, no me sirve. Ahí sí. Acá tenemos nuevamente una esquemita de sistema endocrino, nos dice que esta es la primera parte. ¿Ya? Acá hay una imagen que nos muestra los principales órganos de nuestro sistema endocrino. Tenemos acá arriba, está la región del hipotálamo, está la hipófisis en esta zona. ¿Ya? Se marca el cerebelo, aunque no producen neurohormonas como tal. ¿Ya? Esta parte de acá sí. Luego acá tenemos la tiroides, por la cara anterior. Por la cara posterior hay 4 pequeñas glandulitas que se llaman paratiroides. Eso que está acá sería el timo, ¿ya? Que también es capaz de producir algunas hormonas. Luego el páncreas, que es muy importante. De hecho, yo diría que es del que más preguntan. Porque lo que más preguntan es la regulación de la glicemia, ¿ya? Control de la glicemia, qué pasa cuando almuerzas, qué pasa con la glicemia, qué pasa con el glucagón, qué pasa con la insulina. Esa es como la pregunta clásica desde hace años. 2 o 3 están relacionadas con eso. Hacia abajo tenemos los riñones. Sobre los riñones hay una glándula. Esa glándula libera 2 tipos de hormonas. Está la corteza adrenal y la médula adrenal. El mismo riñón es capaz de liberar también hormonas. De hecho, el corazón también es capaz de liberar hormonas. Y ya nos vamos a la parte del sistema reproductor. Acá tenemos un ovario que es capaz de producir bastantes hormonas, ¿ya? Y dentro del útero, cuando hay embarazo, cuando hay placenta, también se producen hormonas. Y en los machos, los testículos que también son capaces de producir hormonas. O sea, tenemos varios órganos que funcionan de manera aislada, no hay conexión anatómica entre ellos, pero todos ellos se encargan de verter sus hormonas a la sangre. Y aquí está nuevamente una esquemita, ¿ya? Lo que les decía, acá tenemos el hipotálamo, la glándula adrenal, perdón, la glándula adenohipófisis le llamamos, o neurohipófisis, hipófisis en realidad, adeno y neurohipófisis. La glándula pineal, que está un poco más atrás, que tiene que ver con un control más bien primitivo, la glándula tiroides, y por la parte posterior de la tiroides, esas 4 puntitos que hablan de la glándula llamada paratiroides, el timo, los pulmones que también pueden producir algunas hormonas, el hígado, que si bien no produce hormonas directamente, sí transforma unos precursores hormonales, la glándula adrenal, que se divide en corteza y médula, el riñón, el páncreas, y en el caso de las mujeres el ovario y en el caso de los hombres los testículos, también encargados de la producción de hormonas. Y en este esquema, la idea general de las hormonas. Una célula que está produciendo estas hormonas, esas hormonas se vierten en la sangre, pasan a la circulación y difunden hacia los tejidos, en donde solamente van a responder aquellos tejidos que tengan un receptor específico para esa hormona. Esa es la idea que tenemos hasta ahora. Y un poco lo que habíamos hablado, comunicación paracrina, comunicación entre células vecinas, para significa al lado de, ¿ya? Y autocrina, comunicación consigo misma. Esquemas que habíamos visto recién. Bien, volvemos ahora. Estamos con el Gaton. Acá está el Gaton. ¿Después nos puede mandar este PowerPoint, mister? Sí, claro, sí les puedo mandar todos los archivos, no hay ningún problema. Y del Gracias. Gaton, no sé si el Gaton va un poco más allá, pero igual se los puedo mandar, se saca el capítulo directamente. ¿Ya? Bien. Ahora, las hormonas, esto también es importante que lo sepan, porque también se pregunta harto, me refiero a eso. Se dividen en 2 tipos principales de acuerdo a su mecanismo o al mecanismo que utilizan para traspasar los tejidos.
o traspasar la membrana de ciertas células. Hay hormonas que se llaman hidrofílicas, es decir, que son hidrosolubles, y hay hormonas que son hidrofóbicas, es decir, son liposolubles. Esto marca una diferencia en la forma en cómo se comporta la hormona. Las hormonas hidrosolubles son usualmente las hormonas que están formadas por polipéptidos, es decir, las hormonas que sean de naturaleza proteica, que están hechas por proteínas. Y las hormonas liposolubles son aquellas que están hechas de esteroides. En la práctica, forma rápida de saberlo, ya lo habíamos mencionado antes, por lo general si termina en ina, va a ser una hormona proteica. Y si termina en ona, va a ser una hormona esteroidal. Es decir, la testosterona, la progesterona, ya van a ser hormonas esteroidales. Las hormonas sexuales son todas hormonas esteroidales. Las hormonas sexuales finales, ¿ya? No, la FSH, la LH no son hormonas sexuales, son intermediarios. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay una tercera categoría, que son las aminas, ¿ya? Y las aminas, ¿ya? Son derivados de los aminoácidos, ¿ya? Y también terminan en ina, epinefrina, tiroxina, ¿ya? Y aquí sí van a tener solubilidades distintas que son más bien difíciles de definir. Tendrías que aprenderlas muy de memoria, ¿ya? Muy de memoria. Porque las aminas pueden ser hidrosolubles o liposolubles. Entonces ahí ya esta estrategia para saber cuáles son cuáles cambia un poco. Como en el DEMRA son malos, pero nunca tan malos tampoco, lo que tienes que saber, insisto, es que las hormonas sexuales son lipídicas y que las que son proteicas, ¿ya? Son, y las hormonas proteicas, vamos a ver algunos alineamientos, por ejemplo, las hormonas del páncreas son proteicas, muchos de las hormonas intermediarias en las cadenas son proteicas, ¿ya? Entonces hay que tener presente eso. Va a ser difícil que desde el DEMRE le hagan discriminar entre las que están acá abajo. Va a ser muy difícil, ¿ya? O sea, se pasarían de chanchos si lo hicieran, de verdad. Yo no creo que eso ocurra, ¿vale? Bien. Ahora, bueno, hay otro ejemplo acá, las prostaglandinas, qué sé yo, pero tampoco las van a preguntar. Y aquí está la diferencia, en este esquema. Cuando una hormona es hidrosoluble, no puede atravesar fácilmente la membrana plasmática. Porque recordemos nosotros que esta zona que está acá, esa zona es justo el mismo color, de hecho. Ya, esa zona que está ahí, voy a cambiarlo un poco. Recordemos que esa es una membrana lipídica, es una bicapa lipídica. Como esta hormona no es un lípido, porque es proteica, no puede atravesar directamente la membrana y sale en vesículas. Entonces esta vesícula se funde y finalmente se genera una exocitosis. Esta hormona sale hacia la circulación y de la circulación difunde hacia el exterior y nuevamente no puede atravesar acá la membrana directamente porque es hidrofílica, no es lipofílica. Como no puede atravesar la membrana, entonces lo que ocurre es que los receptores para esta hormona se encuentran en el exterior. Entonces la hormona simplemente llega hasta el exterior y en el exterior se comunica con el receptor. Y de ahí en adelante se genera una cadena de segundos mensajeros, que vamos a conversar luego. En cambio, cuando una hormona es liposoluble, es decir, tienes una hormona lipídica, esta hormona puede pasar directamente a través de la capa lipídica. Porque en el fondo es un lípido en un lípido. Como puede pasar, simplemente lo hace, no requiere vesículas, podría tenerla, pero no es necesario. Luego se dirigen hacia la circulación, hacia la sangre, y aquí sí tiene un problema. Que esta hormona
lipídica, para poder viajar por la sangre, tiene que asociarse con una proteína transportadora para evitar la impactación de esta hormona lipídica en las paredes o para evitar simplemente que salga. Porque en el fondo esta hormona puede pasar por todos lados. Si no estuviera asociado con una proteína, esta hormona podría difundir rápidamente y no llegaría a ningún lado. Entonces, se asocia con una proteína que aumenta su permanencia dentro del flujo sanguíneo y a diferencia del anterior, cuando difunde hacia el exterior, puede pasar, puede atravesar la membrana, porque es una membrana lipídica. ¿Qué pasa entonces? Que en el caso de las hormonas de naturaleza proteica o de las hormonas hidrosolubles, el receptor para la hormona siempre va a estar afuera, es decir, va a estar en la membrana. En cambio, cuando una hormona es liposoluble, cuando una hormona es lipídica, el receptor puede estar adentro. Incluso en algunos casos puede estar dentro del núcleo, como en este ejemplo. A veces puede estar en el citoplasma, a veces está en el núcleo. Da un poco lo mismo, porque la hormona lipídica tiene un mayor chip libre, tiene una mayor facilidad para andar dentro de las células. Esa es la diferencia principal. Ahora, ¿qué pasa si la hormona es proteica? O bien es una hormona hidrofílica, es decir, no liposoluble. Bueno, aquí actúa esta cadena que se ve aquí abajito. Esa es una cadena que se llama cadena de segundos mensajeros. Se considera que la hormona sería el primer mensajero y todos estos que están actuando acá serían los segundos mensajeros. Hasta que finalmente este sistema de segundos mensajeros, bueno, puede llegar a una proteína, o puede llegar directamente a un receptor, o puede llegar al núcleo, y ahí para abajo puede cambiar mucho la cosa, por si acaso. Pero sí, la hormona va a generar una serie de cambios dentro de la célula sin haber entrado nunca a la célula. Y aquí un ejemplo de las lipídicas. Esta es una hormona lipídica, estrógeno, estradiol como le llaman. Bueno, el receptor está dentro, en este caso es un receptor citoplasmático. Cuando se une con la hormona, van a generar una modificación en la síntesis de ARN mensajero, ¿ya? Y por lo tanto, esta hormona estaría actuando, estimulando la producción de vitelogenina, que es una proteína que es capaz de generar el vitelo, ¿ya? O sea, los efectos de las hormonas, dice acá que son múltiples, pero básicamente lo que hacen las hormonas es modificar el comportamiento de las células a nivel interno. Bien. Eso no va a ser tan necesario que lo veamos. Y aquí aparece ya una parte del demonio que lamentablemente en hormonas no queda más que aprenderlas, no queda más que estudiarlas y ver para qué sirve cada una de ellas. ¿Ya? No hay mucho que hacer con esto. ¿Ya? Y yo tal vez podría marcarles cuáles son las más importantes, pero de todos modos podrían preguntarle otras. ¿Ya? Podrían preguntarle otras. Pero yo me atrevería a decir que las que están aquí, nunca se ha preguntado, ojo con eso, nunca se ha preguntado, no me atrevería a decir que no lo van a preguntar nunca, pero por la melatonina no han preguntado nunca. ¿Ya? Por la glándula pineal, no. Las hormonas del hipotálamo sí se preguntan, de la pituitaria, sí. Posterior también. ¿Ya? Luego, de la tiroides, sí, la calcitonina también, paratormona, la epinefrina, glucocorticoide. Nos preguntan todas. ¿No? Podrían preguntarlas todas. Salvo la melatonina, que como les digo, nunca la han preguntado. ¿Ya? Bien. Ahora, para que nos hagamos una idea. Aquí hay preguntas que están relacionadas con endocrino. Por ejemplo, esta que es del módulo común, la pueden ver, ¿cierto? La que dice 25. Sí, mister. Muchas gracias. ¿Ya? Aquí nos dice
que se inyecta una sustancia sintética y estimula las contracciones uterinas durante el trabajo de parto. Aquí, lamentablemente, lo que ustedes deben saber es cuál es la hormona que estimula las contracciones uterinas. Entonces, probablemente la sepan, es bastante conocida, ¿ya? Pero dentro de todo, ustedes debiesen ser capaces de saber que, y acá lo dice, que la hormona que se encarga de eso es la oxitocina, ¿ya? Que estimula las contracciones del músculo liso en el útero y en la glándula mamaria. Eso lo sabes o no lo sabes, no hay mucho que hacer, ¿ya? Entonces, para responder esa pregunta, bueno, sabiéndolo es bastante fácil, no te puedes equivocar con otra, ¿ya? Pero no hay otro modo. Acá, por ejemplo, aunque es más o menos antigua, ¿ya? Pero de todos modos dice, para una madre que no secreta leche durante la lactancia, ¿cuál de las siguientes combinaciones resultaría más efectiva? Nuevamente, tienes que saber cuáles son las hormonas directamente involucradas en esto. Entonces, necesariamente tendrías que saber que la prolactina es la hormona que estimula la producción de leche por la glándula mamaria y que la oxitocina es la hormona que estimula la liberación de la leche en la glándula mamaria. Entonces, nuevamente, sabiendo eso, claro que es bastante fácil llegar a la respuesta. Pero el camino para muchas preguntas de endocrino es saberse esa tabla de hormonas. ¿Ya? Y aquí no hay otra forma. ¿Ya? No hay otra forma. Sobre esta sí se puede trabajar con algunas cositas, ¿ya? Pero nuevamente hay que saber cuáles son las funciones de la adenohipófisis. Por ejemplo, esta de módulo electivo. Nos dice, ¿cuál de las siguientes hormonas producen un efecto inhibitorio sobre la función adenohipoficiaria? Eso sí lo podemos resolver. Y vamos a ver enseguida cómo. Pero también requiere de memoria. Otra más. Si una hembra desarrolla un tumor en la adenohipófisis, podría presentar alteraciones de... Y claro, podemos relacionar algo. Pero para eso vamos a tener necesariamente que saber que la adenohipófisis produce esas hormonas, que tales hormonas generan tal efecto, y por lo tanto, si una rata tiene una alteración en esa zona, se podría generar una alteración de tales o cuales de los mecanismos. ¿Ya? Bien, esa es lo que les decía yo, que aunque no lo queramos, muchas veces al hablar del sistema endocrino, vamos a tener que utilizar la memoria. Independiente de la tabla, que vamos a tener que estudiarla, es importante analizar un esquema, ese es el de la polilla, vamos a ver el humano mejor, que es más fácil de ver, ¿qué es esto? Lo que se conoce como el eje hipotálamo hipoficiario. Sí o sí hay que conocerlo, y hay básicamente dos relaciones. La que está aquí arriba nos habla de la relación entre el hipotálamo y la hipófisis posterior, en donde el hipotálamo es capaz de producir algunas neurohormonas que se van a almacenar en la hipófisis posterior, y eso hay que saberlo, las hormonas van a ser la antidiurética y la oxitocina, ¿ya? Y ahí dice dónde van a actuar. Y la otra relación es qué pasa entre el hipotálamo y la adenohipófisis o hipófisis anterior. Y aquí hay más hormonas involucradas. Por ejemplo, fíjense acá, la FSH y la LH, la TSH, la ACTH, la prolactina, esa que no se utiliza mucho ya, pero es un factor productor de melanocitos, y la hormona del crecimiento. Eso también hay que saberlo, porque, por ejemplo, esa pregunta, que también es un poco antigua, pero tampoco es tan antigua, está en directa relación con lo que nosotros veíamos recién. Fíjese el esquemita, nos dice hipotálamo, hormonas liberadoras, adenohipófisis, hormonas 1 y 2,
hormona 3 suprarrenales, hormona 4 tiroides, hormona 5 tejido somático, hormona 6 glándula mamaria, y estas dos no aparecen. Ojo, ni siquiera pregunta cuáles son, simplemente está preguntando dónde van a ejercer su acción. ¿Ya? Entonces, yo aquí puedo saber que esa pregunta hace mención a FSH y LH, y que esas ejercen su función en los testículos y los ovarios. En otras palabras, que esas dos hormonas que están aquí, hormona 1 y 2, ejercen su función en las llamadas gónadas. ¿Ya? Pero vuelta a lo mismo, hay que saberlo. ¿Ya? Va a ser difícil responder muchas preguntas de endocrino si nosotros no sabemos, al menos de memoria, algunos puntos de esto. Bien, ahora, sí pasa lo siguiente. Me dice que mi conexión es inestable. Vamos a esperar un poquito. Ahora parece que no. Sí pasa lo siguiente, que nos pregunta por niveles de, o sea, por la forma en cómo se regula. ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos que recordar algo que alguna vez nosotros hablamos, que son los mecanismos de regulación. Aquí en muchas esquemitas, ustedes van a encontrar esta idea. Flechitas verdes, ¿ya? Flechitas verdes y flechitas rojas. Por convención, las flechitas verdes son estímulos y las flechitas rojas son inhibiciones. Y por lo general, en el sistema endocrino, la gran mayoría de las relaciones entre el órgano que produce una hormona y los efectos de la hormona actúan mediante inhibición negativa, salvo un par de excepciones, que es la lactancia materna, el momento del parto. Yo diría que son los dos clásicos. Todos los demás van a ser inhibidores. Pero, nuevamente, nos vamos a la pregunta, para entender una cosa. Acá, por ejemplo, nos dice, ¿cuál de las siguientes hormonas producen un efecto inhibitorio? Yo lo que tengo que saber sobre la función adenohipoficiaria, yo lo que tengo que saber es lo siguiente, que va a estar la adenohipófisis, esa adenohipófisis va a actuar sobre alguna glándula determinada, que va a liberar una hormona, que va a actuar sobre algún tejido determinado. Y que esa hormona, a ver, diríamos que esto es así, que esta sería una flechita verde, ¿ya? Y probablemente el hipotálamo para acá también viene una flechita verde, pero que después de esto, la presencia de esa hormona actúa inhibiendo tanto la hormona de la glándula que la produjo, como también a la hipófisis. Mi destreza, entonces, como estudiante, será reconocer cuáles de las hormonas están relacionadas entre sí. Si existe o no existe relación entre las distintas hormonas que aparecen acá. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta, voy a acá está el borrador. Vamos a borrar acá. Ya, en esta preguntita, la destreza va a ser la siguiente. Reconocer cuál de las hormonas que están acá están dentro de esos mecanismos de control hipoficiario, cuáles están siendo controladas por la hipófisis. La tiroxina sí, ¿ya? Porque la tiroxina depende de una hormona liberadora de hormonas tiroideas, de la TSH. El cortisol también, porque depende de una hormona que se llama ACTH, y la insulina no, porque la insulina no tiene control hipofisiario. Pero nuevamente, pasamos a lo mismo,
que lamentablemente eso hay que saberlo sí o sí. ¿Ya? La insulina no tiene control hipoficiario, pero la tiroxina y el cortisol sí. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, porque me estudié esto. Y al estudiar esto, yo puedo reconocer que las hormonas tiroideas tienen control hipoficiario y las hormonas de la corteza adrenal también tienen control hipoficiario. Pero volvemos al caso de que necesitamos memorizar algunas cosas. ¿Ya? Pero tampoco es que tengan que memorizarlo todo, así tampoco es para morirse. Pero hay muchas cosas que sí van a ser necesarias de tener de memoria. ¿Ya? Y después aquí en este libro aparecen algunos ejemplos, pero esos ejemplos van a ser importantes cuando nosotros ya hayamos visto un poco más de contenidos que tienen que ver con esto. Entonces, voy a... voy a salirme de acá un poquitito. Y necesito poner acá... no. Esto yo no lo quiero. Esto yo no lo quiero. Buscar acá. Acá está. Acá. Entonces, para comprender esto, tenemos que recordar estos de mecanismos de regulación, ¿ya? Que en el caso del sistema endocrino, ¿ya? Muchas veces se actúa de la siguiente manera: cuando subía algún nivel, había un sensor que generaba una respuesta que hacía disminuir los niveles de esa sustancia que habíamos detectado que había aumentado. A nivel endocrino, que es hacia donde vamos nosotros, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de retroalimentación positiva, ¿ya? Y en el sistema endocrino van a actuar estos mecanismos de regulación constantemente, ¿ya? Aquí lo mismo, hormonas lipofílicas pueden atravesar la membrana, hormonas lipofóbicas no pueden atravesar la membrana, ya, nuevamente lo mismo, en este caso lipofílica atraviesa la membrana, ya, lipofóbica necesita de segundos mensajeros, y aquí está la idea. Una glándula va a responder frente a un estímulo, y al responder frente a ese estímulo va a liberar una hormona. Cuando esa hormona esté presente, pero por lejos, la gran mayoría de las veces, esa hormona va a actuar inhibiendo la producción de nueva hormona. Y va a actuar además terminando con el estímulo que dio origen a esa liberación endocrina. Piensen, por ejemplo, en una liberación de adrenalina. Ya tú vas caminando, te asustan, ya como respuesta a este susto, a ese estímulo, ese sería el estímulo, el susto, tu glándula, tu médula adrenal, libera adrenalina, que es la hormona. Como respuesta tú arrancas, te vas de esa zona oscura donde, qué sé yo, está un poco en peligro, pero ya se acabó ese estímulo, ya te alejaste suficiente, entonces esa hormona le dice a tu misma médula adrenal, le dice, ya no produzcan más porque ya tenemos suficiente y ya nos alejamos de ese peligro. Por lo tanto, deja de decir que tienes susto porque ya pasó. O tienes hambre, ya tienes hambre, vas, comes, qué sé yo, ¿ya? Y eso determina que se termine con ese estímulo. O estás deshidratado, ese es el estímulo. Tienes poca agua en la sangre está siendo muy densa, muy espesa. Tu neurohipófisis libera hormona antidiurética, ¿ya? Como consecuencia, a ti te da sed, tomas agua, te hidratas, por lo tanto dejas de tener sed y la hormona antidiurética deja de ser secretada. Así funciona la grandísima mayoría de la regulación endocrina, y en algunos casos excepcionales, un estímulo genera una liberación de otra hormona, y a su vez, la liberación de esa hormona genera un círculo virtuoso en este caso,
en donde se empieza a generar cada vez más y más y más hormona. Recordemos que este caso de regulación positiva era característico en la lactancia y en el momento del parto. De hecho, en la lactancia está explicado aquí, en esta imagen anterior, aquí, en donde en la medida de que haya leche, la guagua va a poder tomar leche, y en la medida de que tome leche, la madre va a seguir produciéndola. Y eso va a estar así, con un ciclo eterno. Ahora, la siguiente lección, muchachos, en la siguiente clase, vamos a revisar nuevamente esos mecanismos de regulación, sobre todo los que están relacionados con la hipófisis y el control hipotalámico, ¿ya? Así que la siguiente semana vemos esa regulación y vemos algunas preguntitas relacionadas con eso. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, todo Ya. bien. Grabo la clase, la subo y luego ya les paso las diapositivas también.